Investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, experto en patrimonio. Fausto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, pues Cuenca está cumpliendo 25 años desde que fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sería importante para iniciar este diálogo que usted pueda hacer una muy breve historia de lo que fue esta declaratoria, pues usted estuvo presente en este proceso y por supuesto también el día en el que la UNESCO decidió otorgar este título a la ciudad. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rosana, y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Realmente me siento muy feliz de poder compartir unos minutos. Bueno, la declaratoria de Cuenca me parece que es algo que lo debemos proyectar desde hace muchos años antes de la propia declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, porque se fueron construyendo procesos que fueron encadenando nuevos procesos que terminaron en la declaratoria, que a su vez es el inicio de algo más. Y creo que esto es muy importante resaltar. Es decir, no tenemos que entender como meta la declaratoria de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad, sino como un punto de partida para hacer que esta ciudad sea una ciudad más bella, que esta ciudad sea una ciudad mucho más habitable para todos los cuencanos, que disfrutemos y que aprendamos y que proyectemos el patrimonio al futuro, no solamente a nuestro futuro personal, sino al futuro de las generaciones que van a venir. Creo que son los temas fundamentales que se plantea una declaratoria de la UNESCO, entre varios otros que podríamos ir conversando a lo largo del camino. Efectivamente, yo de alguna manera me pude integrar en esta cadena de buenos pasos dados por la ciudad desde el ya lejano 1976, cuando la Casa de la Cultura comienza a realizar inventarios sobre el patrimonio de Cuenca. En el año 82 la ciudad recibe el título de Patrimonio Nacional de Ecuador y en el 99 ingresamos en la lista de Patrimonio de la Humanidad. En este último eslabón es en el que personalmente pude estar involucrado tanto en el proceso de la formulación del expediente con un grupo de profesionales cuencanos, varios colegas de la Facultad de Arquitectura y por supuesto con el liderazgo del alcalde Fernando Cordero en su momento. Ahora, Fausto, son 25 años. ¿Qué ha significado para Cuenca esta declaratoria? Recordamos hace 25 años toda la emoción y el impacto que tuvo en ese momento, pero ha habido momentos complejos en los que incluso se ha llegado a hablar de la posibilidad de que la UNESCO retire este título a Cuenca porque no se estaba cumpliendo con esos objetivos que usted nos manifestó, ¿no? Esto de que sea una ciudad para vivir mejor, que sea una ciudad hermosa, que pueda conservarse, pero en estos 25 años ha habido varios tropiezos. ¿Puede usted comentarnos, hacer algunas reflexiones de lo que han sido estos 25 años de patrimonio, de esta declaratoria de patrimonio cultural? El día de la declaratoria, conjuntamente con el grupo que viajó desde la ciudad de Cuenca, un grupo de personas amantes de la ciudad, y por supuesto el alcalde a la cabeza de un grupo de personas vinculadas con la institucionalidad, realmente fue indescriptible en Marruecos, ¿no? Fue un día lleno de felicidad, de emoción, de abrazos. Escuchar el nombre de la ciudad de Cuenca y escuchar a una voz femenina un poco oculta en la vieja grabación que tenemos, que la ciudad había sido aceptada para ser miembro de esta lista de Patrimonio de la Humanidad. Pero del otro lado del mundo, eso pasaba más o menos a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, hora de Marruecos. Al otro lado del mundo amanecía recién, es decir, acá eran apenas las 7 de la mañana. Y de lo que yo pude conocer y observar en fotografías que se publicaron luego, poco a poco se fue activando una gran fiesta en la ciudad, ¿no? Y una gran fiesta espontánea en la ciudad. Y mucha gente que sacó sus productos, que empezó a ofrecer comidita, cafés, etcétera, a la gente que se iba reuniendo, convocando en el Parque Central. Y desde Cuenca, Ondas Azuayas nos relataba con la voz de Gustavo precisamente y con el resto de periodistas nuestros cómo se activaba
maravillosamente la ciudad en torno a este tema. Quito es una ciudad que también es patrimonio de la humanidad, pero ustedes no conocerán que existe o que existió en Quito una celebración similar a la de Cuenca. Seguramente eran otros momentos, Quito estuvo en primera línea al principio, pero creo que Cuenca tuvo mucha expectativa sobre este proceso. Y me parece que ese también es un punto de arranque en el sentido de que el patrimonio le importa a la ciudad, el patrimonio le importa a la comunidad. A lo largo de estos 25 años hemos escuchado una participación muy activa, muy intensa de parte de la comunidad en relación a la forma de cuidar el patrimonio. Prácticamente todas las denuncias y algunas pérdidas patrimoniales que hemos tenido a lo largo de estos años y los grandes debates sobre contaminación, sobre demoliciones, sobre el daño perpetrado en el paisaje y la obstrucción de visuales, como por ejemplo el caso de Cristo Rey, nacieron en las voces de los ciudadanos que se convirtieron en los primeros vigilantes de las cualidades patrimoniales de la ciudad de Cuenca. Y creo que este es un puntal formidable, fabuloso, que ha permitido que la ciudad tenga una suerte de observatorio colectivo anónimo, digámoslo así, que ha permitido alertar o lamentar en algunos casos pérdidas importantes en el patrimonio local. Ahora, no debemos pensar y no debemos hablar solamente de un patrimonio construido con materiales como la piedra, como el barro, como el carrizo, como las cerámicas de las cubiertas, etcétera. No, porque ese patrimonio tiene sentido siempre y cuando la ciudad funcione apropiadamente en el interior de este tipo de patrimonios, ¿no? Y por eso creo que es muy importante la activación social, esa riqueza que tiene Cuenca, a la que me refería hace un momento. Ahora, en este contexto, Fausto, ¿cómo ha influido esta declaratoria en estos 25 años en la vida mismo de la ciudad? ¿Ha habido un empoderamiento, podemos decir así, de los ciudadanos respecto de lo que implica ser patrimonio, de lo que implica la conservación? Pero hemos ido viendo también transformaciones en la movilidad, por ejemplo, con la incursión de el tranvía Cuatro Ríos y toda la problemática que continúa y persiste, especialmente en el centro histórico. Hemos visto otras formas de habitar el mismo centro de la ciudad, y esto ha generado también algunas preocupaciones, el hecho de que la gente empiece a abandonar el centro histórico, que ya no habite ahí, que se vaya a las afueras de la ciudad, porque el comercio ha crecido, el tráfico es insoportable. Ahorita mismo la ciudad vive un caos, con prácticamente el centro cerrado, una única vía por la que los vehículos pueden movilizarse sin la presencia de agentes de la EMOB. En fin, lo importante sería sus criterios, sus lecturas sobre cómo ha influido esta declaratoria en la vida mismo de la ciudad y especialmente del centro histórico. Cuando hay un reconocimiento nacional de cualquier sitio, ese sitio despierta expectativas y crea oportunidades, sin duda. Cuando hay un reconocimiento mundial, ese sitio tiene expectativas más altas, ¿no? Y crea oportunidades más grandes también. Y entonces, en torno al patrimonio se despierta una serie de iniciativas, no siempre sanas, no siempre saludables para la ciudad. Una de ellas es la que normalmente, luego de 20 años prácticamente, se viene hablando de este tema. Podemos etiquetarla con una sola gran palabra, que es lo que los expertos llaman la gentrificación de los centros históricos y la gentrificación de las ciudades, y me explico porque este es un término relativamente nuevo. La gentrificación es una palabra, es un anglicismo que trata de describir el proceso de presiones que vive un sitio por una serie de razones. Una de ellas es la sustitución de poblaciones legítimas, auténticas, originales, porque los precios de las viviendas, de los predios empiezan a subir, los precios de los arriendos se vuelven cada vez más inaccesibles para personas de clases medias y bajas, que son los auténticos habitantes de los centros históricos.
El turismo también provoca una serie de impactos importantes. Creo que hemos perdido, debido al turismo y a la inversión, sectores importantes de comunidades urbanas en la ciudad de Cuenca. Uno de los casos más emblemáticos y más discutidos en el mundo de la academia, en el mundo de la universidad, de los estudiosos, es el tema de la calle Larga, por ejemplo, ¿no? El vaciamiento de los centros históricos es lamentable porque esto provoca no solamente que no estén las personas, sino que la vitalidad misma de la ciudad disminuya, que la ciudad pierda en cierta manera un poco ese sentido de construcción social y de construcción cultural que hizo que la ciudad sea efectivamente patrimonio de la humanidad. Entonces, sobre estos temas hay que tener muchísimo cuidado y creo que ahí hay un rol principal de parte de la autoridad municipal, que es la gestora del sitio Patrimonio de la Humanidad. De hecho, uno de los grandes problemas que ha tenido la ciudad a lo largo de estos 25 años es el no disponer de un plan apropiado, ajustado, validado de gestión para el manejo de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. De administración institucional a administración hemos pasado. Cada 4 años hemos escuchado que se está desarrollando una determinada iniciativa para la formulación de un plan, pero siempre hemos terminado las administraciones sin el suficiente, digamos así, aliento para que esto pueda continuar en la siguiente administración. ¿Cuáles han sido, Fausto, se han las caído dificultades? los procesos. ¿Cuáles han sido las dificultades para no contar con esta política pública necesaria que además viabilizaría también, entenderíamos, recursos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no hemos logrado ponernos de acuerdo? ¿Por qué ha pasado de administración en administración y no logramos llegar a acuerdos? Quizás es muy complejo llegar a un diálogo entre lo que debería ser la conservación y cómo compaginar esto con el desarrollo mismo de la ciudad, con el turismo y las transformaciones propias que incluso vienen de la misma globalización, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, yo pienso que pueden haber varios momentos también en relación con esto, ¿no? En el expediente que se envió en el año 99, se hablaba, y es algo que a mí mismo me tocó escribir, de un compromiso de la administración de ese momento de impulsar un nuevo inventario y un plan de gestión para la ciudad. Es decir, a la UNESCO, esa ya era una exigencia de la UNESCO en su momento, ¿no? Incluso era un requisito para ingresar en la lista, pero la UNESCO avaló un ofrecimiento de la ciudad del año 99. Luego, con cada administración, este incumplimiento se dio reiteradamente. Eso es una pena. Yo, la verdad, no conozco, porque no soy funcionario y nunca he sido funcionario municipal, pero no conozco internamente cuáles podrían haber sido las dificultades que tuvieron los administradores para impulsar y para, digamos, afianzar un buen plan de gestión. Pero quizás no Sin hubo en embargo, algún momento la necesidad, la intención de abrir, ampliar ese diálogo en donde debe estar no solamente el sector público encargado de la gestión de la ciudad, de la administración de la ciudad, sino además la academia con todos sus expertos, el sector privado también, que es parte fundamental incluso de la vida mismo de la ciudad, de su desarrollo, de su progreso. No ha habido esa posibilidad de que haya una confluencia de los más diversos sectores precisamente para debatir, para discutir, para llegar a acuerdos. no ha habido, por lo menos en la primera parte a la que me refería hace un momento, no ha existido, no me consta de que ha habido la intencionalidad de poner a discutir una idea de ciudad patrimonial entre los diferentes sectores, una discusión seria, profunda, sostenida, que desborde los límites de las administraciones municipales. No ha habido realmente, y por eso es que en este momento no hemos llegado todavía a manejar la ciudad sobre la base de un plan de gestión. Yo quisiera referirme también a qué es un plan de gestión. Yo creo que no es una herramienta a la que debe temer la ciudad o los grupos técnicos que trabajan en torno a la ciudad. Un plan de gestión es, digamos así, una luz en el camino, es una meta que trata de perseguirse, trata de cumplirse sobre la base de las condiciones que la ciudad ofrece para trabajarla.
Y ese plan de gestión no tiene que ser entendido como una camisa de fuerza que impide hacer ciertas cosas y que facilita otras. Los planes de gestión, yo conozco ejemplos de planes de gestión importantes de otras ciudades del mundo, como Brujas, por ejemplo, en Bélgica, que tiene un plan de gestión validado desde los años 80 o 70 inclusive, que es una herramienta que ellos mismos la van adaptando a las nuevas condiciones de vida de la propia ciudad, al desarrollo de las cualidades de relaciones humanas que vamos teniendo, etcétera, ¿no? Es decir, tiene que ser entendido como un elemento modelo de grandes metas que tienen que ser trazadas, pero que tienen que ser ajustadas a la realidad en forma progresiva, obviamente de una manera honesta, de una manera creativa, de una manera técnica. Y luego, en la segunda parte de este periodo, creo que es muy importante que señalemos que han crecido en todos los espacios de opinión relacionados con la gestión del patrimonio, lo que usted planteaba hace un momento, es decir, la necesidad de que estos planes de gestión sean trabajados en forma conjunta, en forma compartida, pero digamos así, sinceramente compartida, no solamente para validar ciertas cosas, con las comunidades, con los actores de barrios, con los empresarios, con los emprendedores turísticos, con los inversionistas, es decir, con todos los sectores posibles que tenemos que incluir, no para mostrarles lo que estamos pensando hacer, sino para construir en forma conjunta los procesos. Y esto se llama co-creación, co-crear. Un proceso es diferente de socializar, que es un término que está un poco desgastado y que no funciona mucho ya en estos casos. La co-creación es un proceso en el que todos ponen su granito de arena para ir validando en forma progresiva, paso a paso, cada uno de los procesos que se dan en la formulación de un plan de gestión. Y esto es algo que creo que para la ciudad es una oportunidad empezar, emprender. Puede ser un poco más complejo porque las opiniones siempre son diferentes, pero es mucho más eficiente co-crear desde el inicio que intentar socializar una idea que, nacida de un escritorio o nacida de unas mentes, por más brillantes que sean, sea una idea acabada. Ahí hay una gran diferencia y creo que el camino moderno, el camino más actual de la formulación de planes de gestión son esos, ¿no? Crear herramientas compartidas de la manera más abierta con la comunidad, de la manera más abierta posible, pero al mismo tiempo saber que esas herramientas son herramientas adaptables, flexibles, que pueden ser revisadas en forma periódica para entender qué cosas se tiene que corregir, qué cosas se tiene que modificar o fortalecer en el camino que la ciudad está desarrollando. En este contexto, Fausto, ¿qué considera usted que hemos hecho bien en estos 25 años de patrimonio? ¿Qué se debería, como usted mismo dice, fortalecer? Si es que hemos hecho algo bien, ¿qué deberíamos fortalecer y como desafío, como reto, como oportunidad a propósito de este aniversario? Puede ser polémico lo que voy a decir, pero yo creo que, por ejemplo, en temas de movilidad, el proyecto del tranvía fue un proyecto, digamos, como concepto y como idea, un proyecto muy importante para la ciudad porque permitió abrir una alternativa, digamos, moderna, segura, confiable de movilidad. Pero es un proyecto trunco. El problema del proyecto tranvía fue la forma en la que se gestionó, los problemas en la que incurrió su construcción, el tiempo invertido en este proceso, etcétera. Pero como sistema, el proyecto de tranvía es muy eficiente y es desde mi punto de vista, un acierto y una meta de la movilidad. Lo que pasa que es un proyecto trunco. El proyecto tranvía probablemente debería tener otras rutas, rutas periféricas, o mejorar las conexiones con un sistema de autobuses modernos, que es en donde la ciudad está con muchas deficiencias, porque todo el hecho de que no funcione un buen sistema de transporte público implica la invasión de vehículos privados a las áreas históricas y en general a la ciudad de Cuenca. Cuenca está absolutamente desbordada con el tráfico
No es necesario tener muchas estadísticas para afirmar este tema. A determinadas horas es imposible moverse en la ciudad de Cuenca y creo que este es un gran problema que tiene que ser resuelto de una manera inmediata. Creo que el tema del uso de la bicicleta, el fomento del uso de la bicicleta, es algo positivo. A mí me alegra mucho ver que mucha gente se mueve en bicicleta y va al centro histórico en bicicleta. Sin embargo, todavía sigue siendo peligroso moverse en bicicleta porque no tenemos la cultura. Entonces tenemos también que cambiar un poco la forma de entender las relaciones entre peatones, conductores, ciclistas en las áreas históricas para que sea respetable en todo sentido, priorizando esa famosa pirámide en donde el peatón está en el punto más alto, luego los ciclistas, etcétera, y terminamos en el vehículo privado. Yo pienso también que han habido esfuerzos, y en eso hay que reconocer, tanto del sector privado como del sector público, para recuperar algunos bienes patrimoniales, y esos esfuerzos son importantes. Creo también que hay un esfuerzo desde la academia por vincularse con la reflexión sobre los temas patrimoniales. Particularmente conozco lo que ha hecho la Universidad de Cuenca en el último periodo. Son más de 20 años de reflexiones profundas sobre temas patrimoniales, muy bien conectada, digamos, con sectores de la vanguardia en el pensamiento de temas de manejo de ciudades patrimoniales del mundo, discutiendo, debatiendo muchos procesos. Me parece que tenemos una gran riqueza sembrada, digamos así, que la tenemos que seguir trabajando, que la tenemos que seguir modelando para el futuro. Pero que además, Fausto, debería toda esta información, todo este conocimiento que se ha venido generando y produciendo en la academia, debería también apoyar o contribuir para el desarrollo de las políticas públicas que todavía están pendientes y que son necesarias para poder tener una adecuada gestión del patrimonio a propósito de ser una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, y es en donde posiblemente no tenemos Ese la vínculo. suficiente conexión, porque yo reconozco el esfuerzo que hacen los técnicos, las personas que trabajan en instituciones como la municipalidad o el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o los espacios de cultura, Museo Pumapungo, Casa de la Cultura, etcétera. Reconozco el esfuerzo que hacen, pero muchas veces el patrimonio se estrella con temas políticos, con intereses políticos, con visiones políticas, con agendas que vienen, digamos así, atadas a campañas o a procesos políticos. Recordemos, para no, digamos, no quedarnos solamente hablando en abstracto, cómo algunos procesos fueron determinantes en elecciones de alcaldes en la ciudad de Cuenca. Recordemos la famosa vereda, el mismo tranvía, en fin, varios de esos procesos estuvieron vinculados con visiones políticas que venían de agendas políticas, pero no conciliaban necesariamente con visiones técnicas, porque esas visiones técnicas, al no haber un plan, no existían. Entonces, para un político era mucho más sencillo tomar decisiones al margen de un plan y proponer determinadas ideas que marchen, que avancen bajo su visión y que por lo tanto van dejando de lado una visión de ciudad que tiene que ser planificada, proyectada, valorada, evaluada a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, yo pensaría que debemos fortalecer las áreas técnicas, tanto de las instituciones rectoras como el Instituto de Patrimonio Cultural o la Municipalidad de Cuenca, que es la gestora del sitio. Las universidades tienen que implicarse mucho más todavía de lo que ya en algunos espacios universitarios se ha hecho con mucho esfuerzo. Creo que, por ejemplo, en este momento no tenemos ya escuelas de restauración de bienes muebles, es decir, ya no hay aprendizajes de este tipo en las universidades locales y creo que hay mucho trabajo que hacer todavía. Entonces, yo creo que la educación en todos los niveles, desde la escuela, ¿no?, hasta las universidades y posgrados, tienen que ser fortalecidas para mejorar la calidad de la gestión del patrimonio. Debatir sobre patrimonio
creo que es muy importante. No debemos, digamos, rehuir el debate porque simplemente es la construcción de ideas que nos podrían favorecer a todos en el caso de que lleguemos pues a encontrar caminos consensuados para que el patrimonio funcione bien. Ahora, Fausto, otro tema que yo quisiera profundizar un poquito más es el turismo, el creciente turismo en la ciudad de Cuenca y todas las acciones que hace en este caso, por ejemplo, el gobierno local para incrementar el turismo, ¿no? Nos llenamos de luces en la avenida Solano, ponemos un árbol, el más grande, el más alto de Latinoamérica también, lleno de luces y hacemos eventos de esta naturaleza, grandes conciertos, conciertos internacionales, eventos internacionales. El reto, le había escuchado en algún momento yo al alcalde Zamora, de lograr 1 millón de turistas aquí en la ciudad de Cuenca, un número que realmente debería quizás alarmarnos considerando las características de la ciudad y las capacidades de la ciudad. ¿Cómo llegar a un equilibrio entre el turismo para que esto no se convierta en un efecto negativo en el patrimonio cultural, en la conservación del patrimonio, en la conservación misma de la ciudad? El turismo tiene que ser visto solamente como un sector más de la importancia de que la ciudad sea patrimonio de la humanidad. El patrimonio no tiene que ser la meta última. Sobre este tema hay algunas reflexiones, hay un libro que acabo de escribir el Papa Francisco que habla de una manera muy, muy clara y muy, digamos así, explícita sobre, por ejemplo, el problema del turismo manejado a través del Airbnb, ¿no? Que ha impulsado, que ha presionado sobre las ciudades para que crezcan, aumenten los precios de los arriendos y las personas, y es otro factor de gentrificación, ¿no es cierto? Otro factor de presión para la gentrificación, y es que la gente, digamos, las personas que vivían o que tienen derecho a la ciudad, en realidad dejan de tenerlo porque se vuelven cada vez más inaccesibles, los precios suben, etcétera, ¿no? Luego la transformación, digamos así, violenta del uso del suelo, ¿no? Dictaminado solamente por las normas del mercado. Ese es un tema que puede estar perfectamente bajo control de la municipalidad, ¿no? Poniendo límites a la instalación de negocios, de discotecas, de bares, de comedores, de restaurantes, etcétera, porque la ciudad tiene que seguir preservando su calidad de ciudad habitable, de ciudad en la que las personas puedan vivir, puedan tener sus espacios auténticamente manejados, que puedan tener sus relaciones con los vecinos, conversaciones, etcétera. Esa es la ciudad que estamos perdiendo. Y probablemente esa ciudad que estamos perdiendo es la que el turista viene a buscar en ciudades como la nuestra. Es decir, parece un contrasentido, pero esto es lo que está realmente pasando. Estamos progresivamente, lo he dicho en más de una ocasión, posiblemente hiriendo, no diríamos matando, pero hiriendo a la gallina de los huevos de oro cuando se dan estas transformaciones sociales importantes en donde perdemos la esencia misma de la ciudad, que es la vitalidad auténtica, humana, la ocupación apropiada de los espacios públicos como puntos de convergencia de buenas relaciones humanas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante pensar en que no le vamos a tematizar a la ciudad, es decir, no le vamos a convertir a la ciudad en un parque temático en donde se pueden hacer bonitas fotos con el fondo de edificios arquitectónicos. No, lo que la ciudad debe ofrecer es mucho más que eso. Los edificios son los elementos en los que resuena, en los que la vida se expresa, se manifiesta, ¿no es cierto? Es como un instrumento de música. El instrumento es bello, pero si no hay alguien que lo rasgue apropiadamente, el instrumento es simplemente un objeto y no tiene sentido.
Lo importante es que a la ciudad no le pase lo mismo, Para que no le Fausto, vaciemos a la ciudad de contenidos. Bueno, hay muchísimos temas que quizás se nos van a quedar, pero ya para ir cerrando este diálogo, otro tema que debemos obligadamente incorporar cuando hablamos también de patrimonio es el tema ambiental, el tema de la sostenibilidad ambiental, sobre todo con esta crisis climática, con este impacto que estamos teniendo, que estamos viviendo ya de esta crisis climática, enormes sequías, muy probablemente en otras épocas tendremos lluvias también así extremas. Tenemos 4 ríos en esta ciudad, es decir, el agua también es parte vital de la construcción de Cuenca y de Cuenca como ciudad patrimonio también. Entonces, algunas reflexiones, Fausto, sobre el componente ambiental. Eh, en el expediente se habla con bastante claridad sobre la relación del sitio con el entorno paisajístico. Y cuando hablamos de paisaje, también debemos hablar de un término que es mucho más amplio que digamos, la riqueza estética que un paisaje puede dar. Es el paisaje cultural. Es mucho más completo y mucho más complejo. Eh, eh, pero en el expediente ya se habla de la interrelación absoluta que tiene la ciudad con su entorno. Yo personalmente he experimentado en mi vida, afortunadamente, la posibilidad de estar en muchas ciudades del mundo, y en algunas ciudades me sentía como desamparado, como desprotegido, y es que yo soy cuencano. Y es que yo aprendí a vivir, a crecer, a disfrutar de una ciudad enmarcada en montañas preciosas, en montañas que además tienen lo que usted decía hace un momento, esta relación enorme de ofrecer a la ciudad del agua, por ejemplo, ¿no? Todo este macizo importante que tenemos en Occidente, el del Cajas, que es fundamental para la vida de la ciudad. He sugerido en algunas conversaciones, en algunos foros incluso, que deberíamos pensar en estrechar las relaciones de patrimonialidad entre la ciudad de Cuenca y el macizo del Cajas. Yo no puedo entenderle a Cuenca sin el agua, yo no puedo entenderle a Cuenca sin las montañas. Era desgarrador el dolor que se sentía cuando escuchaba y observaba todo el tema de los incendios que afortunadamente al parecer se terminaron, al menos por el momento. Pero eso quiere decir que tenemos que trabajar allá también en beneficio de la ciudad patrimonio de la humanidad. ¿Y cómo debemos trabajar? Debemos expandir la visión de patrimonialidad hacia el sector periurbano y hacia el sector rural, porque este es otro tema. La ciudad es fruto del esfuerzo de una vida rural que la descuidamos mucho. La ciudad tiene una relación enorme con comunidades rurales, siempre tuvo hasta los años 50, y poco a poco les fuimos echando fuera, discriminando y despojándoles de espacios. Es admirable la resistencia que han tenido los otavaleños en San Francisco, y yo creo que cosas, digamos, usos de suelo como estos le enriquecen a la ciudad. Pero no solamente son otavaleños, también son cañaris, también son personas de las comunidades rurales que podrían apropiadamente tener espacios de uso en la ciudad, y esa sería una forma mucho más, digamos, abierta, inteligente de enriquecer la ciudad en muchos aspectos. En términos de manejo ambiental, yo creo que tenemos una tarea muy, muy grande que hacer todavía. No solamente se trata de sembrar arbolitos, se trata también de cuidar los paisajes. Me preocupa, y lo digo públicamente, que se esté pensando retomar un proyecto que con alivio le veía como archivado, que es el de crear una autopista que conecte la Panamericana Norte o las rutas hacia el norte con las rutas hacia el sur, que pase por la parte alta de la ciudad, lo que quiere decir por las faldas del Cajas. A mí me parece que eso no es, de momento no es necesario, o podría ser no la ruta más inteligente porque es la más larga para conectar accesos norte-sur, y lo que provocaría es especulación de suelo, construcciones, alteración de lugares sensibles muy próximos a la ciudad, que creo que estamos en la obligación de preservarlos. Esto es parte del plan, esto debería ser parte del plan, deberían ser las cosas que el plan lo discuta, que lo ponga, digamos así, a consideración
en muchas personas y saber si es que este realmente es un destino que le debemos dar, digamos así, a los sectores que están al pie del tesoro natural que tenemos muy cerca de la ciudad patrimonial. Bien, queremos agradecerle, Fausto. Sin duda alguna, como digo, el tema del patrimonio es tan amplio y quizás se nos quedan un montón de aspectos que quisiéramos conversar, pero en honor al tiempo tenemos que despedir. Agradecerle por haber compartido con nosotros esta noche. Con mucho gusto. Una buena noche. Ha sido el arquitecto Fausto Cardoso, ex docente e investigador de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Arquitectura.